Celeste Acosta Román, investigadora de música peruana, es comunicadora, conductora de programas en Radio Nacional, también conductora de programas de música criolla. Ha estado en BIS en el programa Corazón Criollo, que emitimos hace 2 años en la señal del canal JN19 de señal abierta. Celeste Acosta Román es hija de don Manuel Acosta Ojeda, el autor de Madre. Producción nos va a poner en algún momento el fondo musical de esta hermosa canción. Es una poesía de homenaje a la mujer que don Manuel Acosta Ojeda tuvo el tino de ponerle música, y que se hicieron famosa la canción, sigue y va a tener vigencia por siempre. El mensaje de amor de un ser humano hacia la mamá que es nuestra razón de ser, y la tenemos a Celeste ya en imagen y en audio. Le damos la bienvenida Celeste. Después de mucho tiempo estamos conversando y a través de la magia de la televisión virtual. Bienvenida, Celeste. Gracias, Néstor, y realmente es que después de mucho tiempo estamos, ¿no? Seguimos aquí, sobre todo seguimos haciendo lo que tanto nos gusta. Muchas gracias por la invitación y gracias también a todo el equipo que siempre trabaja contigo. Sí, estamos haciendo televisión virtual y con la responsabilidad social de llevar lo mejor para nuestros televidentes con la señal, no solamente para la televisión peruana, para los televidentes peruanos, sino un poco más allá con Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Estamos en ese trabajo, y qué mejor oportunidad de poder conversar en estos días previos al Día de la Madre. Y tenemos que referirnos a don Manuel Acosta Ojeda, tu padre, tu progenitor. Los genes de Celeste Acosta Román, siempre le hemos dicho, están de la música criolla y de la buena música, están antes de que hubiera nacido incluso. Así que qué reflexión en estos tiempos tan difíciles de pandemia que nos han alejado, pero que seguimos en la tarea de comunicación, Celeste. En realidad creo que nos hemos dado cuenta lo importante que es el arte para sobrevivir y sobrellevar, ¿no?, una carga emocional tan fuerte y tan severa, ¿no? A todos nos ha pasado que nos hemos sentido pero agotados de estar en casa, ¿no? Y es porque hemos estado alerta, es porque nuestro cuerpo se ha estado tratando de defender de cierta manera y eso ha hecho que nos cansemos. ¿Y cuál ha sido el reposo? Justamente, pues la música, el arte, la danza, el cine, la poesía, la lectura. En fin, creo que ha sido una zamaqueadita para que nos demos cuenta. Muchas veces la cultura siempre está al final del coche, ¿no? Es la rueda que lleva al final, pero que es tan vital justamente para cuidar las heridas del alma, ¿no? Y Manuel, que tuvimos la oportunidad de conversar en reiteradas oportunidades, era digamos, un convencido de que la conversación de por sí ya era una manera de comunicarse, y en esta pandemia la comunicación de las personas en familia, en el encierro que fue duro los primeros meses, permitió conversar, y eso creo que son las buenas cosas que dejan la pandemia. Y la televisión, lo que estamos haciendo también nos ha permitido acelerar procesos. ¿Y qué significa en estos tiempos de pandemia, de pospandemia, superando los temas y con la comunicación directa de la familia? ¿Qué significa en el pensamiento de Celeste la composición Madre de don Manuel Acosta Ojeda? Mira, esta canción se hace en la década de los 50. O sea, han pasado más, bueno, alrededor de 70 años desde que se hizo esta canción, ¿no? Y como bien contaba Manuel, era una canción para él. Ni siquiera pensaba mostrársela a su mamá, y mucho menos que se convirtiera pues en la canción que es símbolo del día de hoy, y que de todas maneras cada segundo domingo de mayo se llora y se pide perdón a la mamá justamente pues con esta canción, ¿no?
Él estaba muy, muy joven y en aquella época contaba siempre que no se regalaba como se ha hecho en los últimos años, pues refrigeradoras, cocinas, qué sé yo, no se llevaba chocolates, rosas ni panetones, champán, pues, en fin, gente que tenía un poco más de dinero, pero él no tenía dinero y bueno, en una cajetilla, en la parte blanca de atrás de la cajetilla de los cigarros Nacional, que había en esa época, habían dos, ¿no? Los Inca y los Nacional, o sea, los Nacional eran los más baratitos aún, y es ahí donde empieza a hacer él su descarga, ¿no? Empieza a hablarle a su mamá. Y es por eso que los versos son tan sencillos. Y la música también. O sea, de la línea a la que nos tiene acostumbradas el maestro Manuel Acosta Ojeda, tanto en poesía o en letra como en música, Madre sería una de las más sencillas. Porque justamente porque era para su mamá, él no quería lucirse con nadie, a él no le interesaba lo que iba a decir no sé, pues, Romualdo, ¿no? Sobre esa obra, porque no se la iba a mostrar. Él la quería para justamente pues descargar todas estas, entre comillas, angustias que era consciente que le creaba a su mamá por esas noches de bohemia, ¿no? Y bueno, pues así sale, ¿no? Termina esa tarde, termina la canción, cierra la cajetilla y bueno, se la mete al bolsillo y así pasó casi un año sin haberla mostrado a nadie. Se acercaba ya el Día de la Madre, era como que en marzo del 54, si mal no recuerdo, y hablando con los chamas, una de estas veces dice, oye, tenía el Día de la Madre, ¿hay algún estreno o algo? Y Manuel se acordó, pues. Manuel se acuerda de esos versos y fue, sacó del saco viejo y se lo lleva, pues y se las muestra y se las canta, ¿no? Y allí Washington y Rolando, que era el más eh, exquisito, por decir algo, le dice: Manuel, la canción está muy buena, pero tenemos muy poco tiempo para poder grabarlo, así que la grabamos el próximo año. Y así fue, la ensayaron y la grabaron el próximo año y se estrenó justamente en Radio La Trona. Y contaba el maestro Manuel Acosta Ojeda que estaban los tres chamas, ¿no? Y siempre suele pasar, ¿no? Seguramente que a ti también, ¿no? En algún momento sales de casa molesto con la mamá porque la mamá te dice, no sé, pues peínate o llévate una chompa, ya, caray, ya voy, ya estoy grande, qué sé yo, ¿no? Y tiras la puerta y te vas. Y fue el caso de uno de ellos. Y al momento donde se recita, ¿no? Esas arrugas se formaron pensando, ¿dónde estará mi hijo? Y se puso a llorar uno de los chamas, contagió al otro, los tres chamas llorando en el escenario y toda la gente abajo en el escenario llorando también, ¿no? Entonces fue tremendo. Y contaba Manuel que se hizo en ese mismo programa, se repitió 3 veces la canción. La gente hizo que se repitiera 3 veces este tema y bueno, fue la primera vez que aplaudieron a rabiar al autor, que era un jovenzuelo, y que tuvieron que sentarlo porque dice de que como el aplauso es tan fuerte y es un alimento para el artista, dice que Manuel se quedó como petrificado, ¿no? No podía ni reír, ni llorar, ni nada, estaba parado ahí hasta que lo sentaron a la fuerza de un jalón del saco y bueno, se sentó, ¿no? Y ahí la gente dejó de aplaudir, pero son las experiencias que quedan, ¿no? Y yo más bien quisiera contarte algo que tal vez refleja de cierta manera lo que ha pasado con esta canción, que definitivamente es la que más lauros le ha dado y más satisfacciones también le ha dado a la obra de Manuel. Mi padre tuvo un gran amigo que se llamó Waldi Pedraza, se llama Waldi Pedraza Ema, el chalaco él. Y la mamá de mi tío Waldi le decía, Manuel, el día que yo me muera, yo quiero que tú me cantes madre con la guitarra de mi hijo cuando me estén enterrando. Ay, ya, señora, por favor, ¿qué está hablando, no? Y llegó el día de la despedida. Fue en el Baquijano y Carrillo, y bueno, había que cumplir la promesa, ¿no? Entonces, pues, es una canción que más allá de poder nosotros de cierta manera descargar lo que sentimos, las angustias que hemos hecho pasar a nuestras madres cuando se nos alargan las noches, es también pues un hito que nos une con alguien que hemos amado y que no vamos a amar a nadie nunca de esa misma manera en toda nuestra vida, ¿no?
la existencia de las personas. ¿Y qué decía la abuelita, la mamá de Manuel? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué puedes contar a nuestros televidentes? ¿Qué decía ella? ¿Se sentía más que feliz definitivamente, pero seguramente hacía algunos comentarios que podrías señalar en los próximos segundos, Celeste? Mira, mi abuelita era una mujer que cantaba mucho, ¿ya? Dicho sea de paso que era súper hermosa, eh, y ella siempre cantaba esta canción, o sea, tú llegabas a la casa, ella estaba cantando un yarabí o esta canción, ¿no? Y a todo aquel que, con el que se cruzaba, ella le decía que su hijo era Manuel Acosta Ojeda y que le había hecho una canción y le cantaba la canción. Ella estaba muy orgullosa de quién era Manuel. Y al final Manuel creo que tiene dos partes en su vida, ¿no? La ternura de su madre, este modo tan solidario de ser, ¿no? Y el enfrentamiento, la lucha, el levantar la voz cuando algo no está bien de su padre. Entonces es la conjunción de ambos, ¿no? Mi abuelita María Luisa ha sido un amor, así como tú lo ves a mi padre, ese modo tan bonito que tenía Manuel de conversar, de hacerte sentir amigo, era justamente lo que era mi abuelita María Luisa. Y era muy curioso, pues, porque así, esto que yo te estoy contando, esta anécdota que yo les estoy contando ahora, ella la repetía también, se sabía la historia de atrás para adelante, ¿no? Y estaba contentísima, sabía quiénes habían grabado el tema, sabía cuánto tiraje había hecho, en qué radio había salido, en Radio El Sol. Es más, mira, eh, ellos vivían en Borgoño, en Miraflores, y muy cerca de allí vivía el maestro Nicolás Betzel Romero, que formó parte de la Casa de Radio Nacional del Perú por muchísimos años, uno de los mejores músicos que ha tenido el Perú. Y mi padre hubo un tiempo, mucho después, hubo un tiempo en que estuvo vetado de las disqueras, o sea, las disqueras no le grababan nada, y es más, te advertían que si tú grababas a Costa Ojeda, bueno, no te daba más trabajo, ¿no? Entonces, por ahí que alguna radio soltaba alguna que otra canción de mi papá, que en aquel momento solamente se habrían grabado pues 6 tal vez, don Nicolás Betzel iba corriendo un par de cuadras ahí en Borgoño a tocarle la puerta a mi abuelita a decir que estaban pasando la canción de mi papá. Así que bueno, pues esos han sido los amigos que ha tenido don Manuel. La sangre arequipeña de la abuelita, ¿cuánto influyó en Manuel, en su vida diaria? ¿Y cuánto influye en Celeste también? Mi abuelito Alejandro fue arequipeño, mi abuelita María Luisa fue moqueguana. Mi abuelita María Luisa fue moqueguana de un bellísimo lugar que se llama Yacango, de donde están las paltas más grandotas del mundo, creo yo, las manzanas, la chirimoya, todo de allá. Y es allí, justamente en ese valle, donde mi padre hace algunas de las canciones, como por ejemplo En un atardecer, ¿no? O Rumor de manantiales, que justamente es el paisaje de ese lugar, ¿no? Ahí está el Cerro Baúl, que es el que protege como pues a si todo hablara con mi Moquegua, mamá, ¿no? pidiéndole que me perdonara, observaba Está con el cariño, río y sin ahí pensar pues que un día los hace chamas lo estas obras que convertirían hablan en un justamente de la naturaleza, infierno. ¿no? Con rezos y canto el Creo que valse Moquegua vuelve. ha formado mucho a Manuel y es por eso que Manuel repitiendo de cierta manera lo que decía eh, Juan Gonzalo Roche, que su madre era tacneña pero era limeño y él decía de que él era un tacneño nacido en Lima, por lo tanto Manuel decía que era un moqueguano nacido en Lima. Qué buena, qué buena. Y un conversador, ¿no? Don Manuel Acosta Ojeda, un conversador nato. Qué grandes recuerdos quedan y qué importante la producción, además. ¿Hay alguna tarea de la producción, de difusión de la gran producción literaria y musical de Manuel en la agenda de Celeste Acosta? Mira, hay varias cosas que estaban por producirse, pero que a través de la pandemia también pues se quedaron todas. Mira, aquí en la mano, acá a la mano yo tengo, este es un libro que lo hizo la Escuela Nacional Superior de Folclor a través de, esta es una transcripción que hace Marino Martínez, un músico también, de largas conversaciones que tuvo con mi padre, ¿no? Por ejemplo, mira, de aquí hay una foto
donde están mis tres abuelitas, o sea, está, ay, a ver si te logras ver. Y aquí es mi papá, este chiquitito es mi papá, este es mi abuelo Alejandro, mi abuelita María Luisa, mi Petit, y sus dos hermanas, las tres moqueguanas, ¿no? Las tres moqueguanas, bellísimas mujeres, dicho sea de paso también, ¿no? Y que bueno, tenían pues una panadería allá en Yacango y ellas bajaban hasta Toraca, al pueblo, todo para venderlo. Y luego se hizo un libro que se llamó Aportes para la Música Popular, que lo sacó en 2015 en la Universidad San Martín. Y bueno, el tiraje voló, solamente fueron 1000 ejemplares. Luego se entregó otro que se llama Personajes de la Música Popular Costeña, que sería como el siguiente, como el anexo al primero. Ese todavía no ha visto la luz. Y luego está un libro que terminé de escribir también en el 2016, también por el Fondo Editorial de la San Martín, que justamente cuenta cómo es que desde todos los ángulos en los cuales yo puedo ver al personaje, no a mi papá. Es por eso que muchas veces dicen, ay, pero ¿por qué le dices don Manuel? Porque estoy hablando del personaje. Estoy hablando de aquel personaje que yo comparto con el resto, que yo admiro, que yo sé sus canciones, ¿no? Este que estaba aquí en casa, ese con el que bromeábamos, con el que jugábamos, con el que veíamos dibujos animados, ese es mi papá. Pero el que yo comparto con ustedes, ese es el autor, compositor, el creativo, el escritor, la producción. ¿Qué tanto ha influenciado ese comportamiento y qué tanto de proyección para los jóvenes podemos compartir de esta vida maravillosa de Manuel Acosta Ojeda y esta producción que es no creo que es la más icónica, pero que tiene una producción increíble musicalmente hablando y también poéticamente hablando, Celeste, don Manuel Acosta Ojeda? Mira, lo que pasa es que tal vez no vaya a ser políticamente correcto lo que yo voy a decir, pero la canción criolla ha tenido un tiempo de duración donde ha sido vital para la formación de la generación tuya y un poco de la generación que me corresponde también. Nosotros hemos tenido la oportunidad de poder compartir con los autores de las canciones. Los hemos conocido a personajes como las Limeñitas, como Rafael Matallana, como Alicia Maguiña, como Abelardo Vázquez, en fin, ¿no? Los más jovencitos ya ya los conocen nada más que por la música, ¿no? Y por el refrito que hay de la canción, la nueva versión y la otra versión y la adaptación y lo que venga. Entonces, el problema que yo veo es que nosotros, así como siempre dice César Uribe, ¿no? Está muy bien, la generación del 70 del fútbol somos lo máximo, gracias por los aplausos, muchísimas gracias por revivir nuestros goles, pero esa época ya estuvo buena, está bonita para recordarla, está bonita para no olvidarla, para seguir el ejemplo, pero ahora tenemos que formar nuevamente un equipo, que vamos al repechaje ahora, ¿no? Tenemos que formar un equipo que saque la cara y que en unos 30 años no sigamos viendo pues los partidos del año de la década del 70, ¿no? Sino que ya podamos ver algo más reciente, ¿no? Entonces, creo de que estos grandes cultores, como es el caso de la maestra Alicia Maguiña, que ha formado parte de la Casa de Todos los Peruanos también, don Óscar Avilés, innegable su guitarra, el maestro Manuel Acosta Ojeda, no sé, por nombrar algunos que forman parte de la Casa de Nacional, son un referente vital, son la base, ¿no? El maestro Felipe Pinglo, ¿no? Es el papá, en todo caso, ¿no? Son la base, pero sobre ello ya tiene que haber un trabajo también, un trabajo con nuevas letras, con nuevas disonantes, con nuevos instrumentos. Es más, ahora el cajón ya no solamente es el cuadrado donde se sientan, ahora tiene diferentes formas, y de eso se trata, porque de los que yo te he nombrado, toditos son revolucionarios en su época. ¿Acaso alguien ha tocado antes que don Óscar Avilés como Óscar Avilés? No. ¿Acaso alguien ha hecho el trabajo de la maestra Alicia Maguiña antes de ella? No. Chabuca también fue una revolucionaria. Las letras y la música de Manuel también, Carlos Jaire, igual. Toda esa generación dejó atrás lo que tenía
Dejó a Pinglo, a Pablo Casas, a Eduardo Márquez Talledo, ¿no? A esa gente la dejó ahí, la conservó y la dejó ahí, pero ellos continuaron el camino. Entonces, eso es lo que tiene que haber ahora también, ¿no? Tenerlos Tarea. como referentes, pero avanzar sobre un trabajo ya. Correcto. Es una gran tarea, pero además queda, me dice producción, por lo menos 2 entrevistas más, Celeste, para hablar sobre esto. Sobre esto porque estamos en agenda retomar, por ejemplo, Corazón Criollo, de la que tú has sido la conductora, la presentadora, la maestra de ceremonias. Está en el proyecto de BIS Producciones retomar. Ya hay un avance importante, te damos la primicia con un canal de señal abierta para retomar. Y ojalá que don Pepe también acepte unirse a ese equipo, porque esa experiencia de Corazón Criollo tenemos que retomarla, y además en homenaje a don Segundo Linares, el director de televisión, un excelente profesional, una mejor persona también, pero que conocía de música criolla, y tú puedes dar fe de ello. Un director de televisión, acá está con nosotros don Nicolás Hernández Guanilo, que también lo conoces, que además toca guitarra y canta, que fue camarógrafo de presidentes y amigo de Segundo Linares, el Pato, como lo conocemos sus amigos, y lo vamos a recordar siempre. En homenaje a él es que queremos retomar Corazón Criollo, así que estaremos convocándote para conversar estos detalles. Pero qué gran tarea todavía tenemos los comunicadores, tú con el éxito en Radio Nacional, con el programa que tienes con otro grande, ¿no? Don Carlos Gasols, que también aprovechemos para hablar de eso, de esos temas, pero va a haber otras entrevistas. Definitivamente va a depender de tu tiempo, del tiempo que le dedicas a tu viejita, a tu mamá, que le enviamos un saludo cariñoso. Siempre hemos podido la oportunidad en Radio Nacional de conversar brevemente, por momentos así rapidísimos, y hay mucha tarea por hacer. Como comunicadores tenemos mucho por hacer en Radio Nacional, en Canal 7, en BIS Televisión. Hay mucho por hacer todavía, y recuperar esto de la música criolla, que hay un patronato del RIMA que está trabajando en eso. Vamos a tener una entrevista muy pronto con el señor Arévalo, creo, si no me equivoco. Estamos en varias cosas para el tema de la música criolla, pero Corazón Criollo va a estar muy pronto y eso lo anunciaremos. Tenemos otras entrevistas por delante, Celeste. Quería regresar al tema de don Manuel para que nos digas cómo ves el futuro de madre en estos tiempos tan difíciles, ya no de pandemia, sino de crisis, y qué importante resulta hablar de la mamá de manera permanente en esta vida. Y como decía Nicolás Santa Cruz, ¿no? Vergüenza debería darnos dedicarle un solo día, ¿no? Un segundo domingo de mayo, ¿no? En fin, creo que cada uno es responsable de sus actos y que tiene que rendirle homenaje a la hacedora de sus días en vida, ¿no? Y de verdad que mucho se ha grabado últimamente el tema de don Manuel. Creo que nunca se ha dejado de grabar con diferentes versiones, hasta los destellos lo han hecho los ecos también, ¿no? Los solos, los chamas, bueno, la grabación de los chamas ha sido definitivamente la que ha sellado, pues no le había puesto un algo especial, es la que más se considera. Pero creo que ahí está la obra, ¿no? Bonito sería más bien que la ABDAI dejara de cobrar por una obra que no le pertenece, ¿no? Manuel no está inscrito en ABDAI, así que si alguien va a utilizar la obra de don Manuel, sería muy bonito que se comunicaran con nosotros, ¿no? Ellos tienen que demostrarte lo que te van a cobrar, tú no tienes que demostrarle a ellos, eso no es así. En todo caso, ABDAI puede cobrar, pero que tiene que entregar a quien corresponde. ABDAI no puede cobrar por las obras de Manuel, porque Manuel no está en ABDAI. No puede cobrar tampoco por ninguna persona que no sea asociada a la ABDAI. Así es la cosa, bastante clara. Correcto. Ese es un tema que queda también en agenda. Hay que conversar. Gracias, Celeste. Gracias por esta oportunidad. Reiteramos el saludo a tu mami y vamos a tener otras oportunidades. De todas maneras. Gracias, Celeste. Gracias, un abrazo a la distancia
y estamos en comunicación como buenos comunicadores. Un abrazo.